Eh, ¿Se escucha bajo, Gustavo, Rafael? ¿O todos? Yo te escucho bien. Sí, Sí. ya, se escucha bien, nos dicen. Estamos ya con casi 200 personas. Yo creo que vamos empezando pronto, ¿no? Ustedes mandan. Para no atrasarnos más también, porque hay gente que es más tarde en otros lados que acá. Sí. Sí, ya está la transmisión por Facebook. Sí, ya estamos. Bueno, empezamos entonces. Listo. Simón, ¿tú quieres dar la bienvenida? Sí. Hola, colegas, amigos, amigas, bienvenidos. Les doy la bienvenida a esta segunda charla de nuestro ciclo Arqueología desde el Sur, a nombre de la Universidad Austral de Chile, de la Escuela de Arqueología, de la Dirección Museológica, quienes estamos organizando esta actividad. Les quiero enviar un afectuoso saludo en todos los rincones del mundo donde hoy día se han tomado el tiempo de conectarse y de participar. Estamos muy felices con la convocatoria que ha generado y el interés que ha generado esta actividad, y también muy contentos, obviamente, de poder tener el privilegio de escuchar a los colegas, y especialmente hoy al doctor Gustavo Politis, quien aceptó nuestra invitación. Queremos extenderle un abrazo fraternal, esperando que todos estén muy bien en estos días difíciles, y que sepan que nuestra intención es, bueno, seguir encontrándonos y pudiendo compartir nuestro trabajo, nuestra experiencia a través de este medio, y quizás más adelante renovando otro ciclo de charlas de arqueología que entendemos un formato que ha generado mucho interés. Entonces, bueno, extenderle este abrazo de la Universidad Austral, y esperando que todos se encuentren muy bien, quiero dejar con usted a mi colega Simón Serralta, quien va a presentar hoy a nuestro invitado estelar. Buenas noches de nuevo a todos, a los que se vienen recién uniendo a esta transmisión. Gustavo Politi es licenciado en Antropología y doctor en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente ejerce como profesor regular en dicha institución y en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Es investigador del CONICET desde 1987, director del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario. Su investigación se ha centrado en las sociedades de cazadores-recolectores y el poblamiento inicial de la región pampeana argentina, así como en la etnoarqueología de grupos cazadores contemporáneos de la selva tropical sudamericana. Justamente de este tema que va a tratar la charla de hoy, Gustavo nos va a contar de su experiencia entre los grupos Nucac, Joti y Aguá. Así que los dejo con Gustavo, y les recuerdo que vamos a estar recogiendo las preguntas a través del chat para que se las podamos transmitir al final de la exposición. Bueno, muchas gracias, Simón y Simón, a la universidad, también al museo por la invitación. Y bueno, la posibilidad esta de dar una charla virtual y pelearle un poco al coronavirus con las herramientas que tenemos, ¿no? A pesar de que podemos dar clases y demás,
esto se ha transformado, creo, en una vía bastante alternativa y eficaz para poder, ¿no?, seguir trabajando, investigando y estar en contacto, ¿no? También ahí estoy veo a muy poca gente, los 200 y pico que hay, no los veo a todos, pero ahí la veo a Antonia Bonavente, así que es uno de los cuadraditos que me apareció. Saludos, Antonia. Y a los demás amigos chilenos y otros lados que seguramente están ahí. Cuando Simón me invitó a dar una charla y vimos varias posibilidades de tema, definimos un poco esta porque quizás es la que tenga más gancho, más atractivo, es más marketinera. Pensando también, no tanto, la verdad que yo no había pensado tanto en colegas, sino en un público en general, ¿no? De Valdivia, que creía que eran los que iban a asistir a estas charlas, pero después que hay muchos colegas y amigos y exalumnos que también están asistiendo. Así que para muchos de ustedes, quizás ya han escuchado parte de esto, y a ustedes, bueno, les pido perdón por esto, trataré de siempre de decir alguna cosa diferente, pero muchos de estos temas los he venido presentando en otros lugares y en otros congresos, y elegí estos 3 temas que tienen que ver con los cazadores-recolectores contemporáneos, porque son 3 temas de 3 diferentes grupos con los que he trabajado, que de alguna manera no son los más obvios, digamos. La etnoarqueología nos ha permitido reforzar o precisar o mejorar algunas ideas preconcebidas que teníamos, o ideas que han ido surgiendo de otras investigaciones etnoarqueológicas, otras investigaciones etnoarqueológicas o etnográficas, pero la verdad que los 3 temas que estoy tratando, que voy a tratar ahora, tienen más que ver con aquellas cosas que estaban un poco en contra o diferente a lo que habitualmente pensábamos, o por lo menos a lo que yo pensaba, ¿no? Cuando yo comencé a hacer arqueología, tenía en la cabeza todos estos modelos muy binfordianos, ¿no? La década de los 90, muy de la ecología cultural, y muy buscando aspectos vinculados con la subsistencia, la economía, la tecnología. Pero la verdad que cuando empecé a trabajar con la gente viva, se abrió un mundo diferente, donde había algunas cosas que funcionaban más o menos como las habíamos pensado, y otras que la verdad que eran bastante distintas. Obviamente no quiero con esto decir que todos los grupos cazadores-recolectores del mundo funcionan más o menos como los NUCAC, los JOTI o los AWA, pero sí que seguramente algunos deben haber tenido, algunos grupos del pasado, deben haber tenido conductas semejantes y haber dejado derivados materiales de esas conductas. Entonces, un poco la idea de esta presentación es tratar de no reemplazar un modelo por otro en absoluto, pero sí expandir el horizonte interpretativo. Tratar de pensar que el registro arqueológico puede ser el producto de conductas que a veces entran dentro de nuestra racionalidad y a veces se nos presentan como bastante extrañas, pero que funcionan dentro de otras lógicas, de otras racionalidades, y en definitiva eso es un poco lo que tratamos de entender los arqueólogos, ¿no? ¿Qué tan vasto ha sido la experiencia humana, ¿no? Entender al otro cultural, en este caso en el pasado, es la fascinación para mí de la arqueología, ¿no? Ver al otro distante, ¿no? Otras formas de vida, otras formas de sociedades, de culturas, que imaginaron, vivieron y experimentaron un mundo totalmente diferente a nosotros. Sobre todo incluso en estos momentos, ¿no? De coronavirus, de pandemia, de reflexión profunda en muchos de nosotros acerca de las ventajas que ha tenido meternos en este complejo mundo al que hemos llegado hoy, ¿no? Donde de pronto un virus en China termina encerrándonos 2 meses después a todos en casa. Y esto evidentemente es uno de los lados negativos de estas sociedades, ¿no? De nuestra sociedad. Entonces, estas sociedades cazadoras-recolectoras tan simples, tan diferentes a nosotros, tan simples en el sentido, digamos, de complejidad tecnológica quizás, pero no en otros sentidos, quizás tengan mucho para enseñarnos, no solo para interpretar el registro arqueológico, sino también para posicionarnos en otro lado para ver el mundo, para enfrentarnos de otra manera al registro arqueológico, aunque nuestro propio registro individual, el de Real Archaeology, ¿no? El que estamos sacando con nuestras manos y con nuestros cucharines en nuestros sitios, no se aplique directamente a los casos
a los que voy a hacer referencia, digamos, que no pueden ser utilizados como analogías directas. Pero sí creo que pueden ayudar a todos los arqueólogos, y a mí me ayudaron mucho, por experiencia propia, a pararnos en otro lado, a ponernos en otro rincón del ring para enfrentar esta pelea cotidiana que tenemos con el registro arqueológico, que a veces creemos que lo vencemos y siempre termina venciéndonos él a nosotros, ¿no? Para empezar ya y ponernos en tema, quiero decir que yo acá me serví un vaso de vino. Esta es una de las ventajas de este tipo de charlas, que uno puede tener una cuestión un poco más intimista, a pesar de que estamos tan lejos y no los veo, me siento más relajado y me siento de alguna manera más cálidamente cerca de ustedes que si estuviera en un estrado y ustedes 200 estuvieran sentados en un salón de conferencias. Así que a todos los que están escuchando, ahí veo que entró Mónica Verón también, a todos los que están escuchando, los invito a que se sirvan algo también. Yo tan no los veo, se pueden levantar, tomar algo y volver, o servirse algo y volver. Así nos vamos poniendo todos en clima. Bueno, el primer caso que voy a presentar es un caso de estudio que tiene que ver con los NUCAC, ¿no? Como ustedes saben, fue el primer grupo etnoarqueológico que yo estudié en la década de los 90, estuve durante 7 años estudiando. Obviamente me quedaron muchas cosas por hacer, por investigar, y si de algo me arrepiento cuando miro para atrás en mi vida profesional, es no haber aprovechado más esos años que terminaron por el tema de la guerrilla, la violencia y una serie de problemas de orden público en ese sector de Colombia que no me permitieron continuar. Cuando yo trabajaba con los NUCAC, pensaba que esto iba a ser un poco el proyecto de mi vida, que podía ir todos los años y demás. Finalmente eso se interrumpió y me arrepiento, ¿no?, de no haber podido dedicarle más tiempo, a no haber estado más concentrado en eso, pero circunstancias de la vida, como ustedes saben, hacen que uno no pueda hacer siempre lo que quiere. Pero, digamos, tampoco me arrepiento, ¿no? Entonces los NUCAC están en la zona del Guaviare, en Colombia, en lo que se conoce como la Amazonía colombiana, aunque realmente tanto el Guaviare como el Inírida son afluentes del río Orinoco. Técnicamente son partes de la Orinoquía, pero digamos, tradicionalmente se lo conoce como Amazonía colombiana, y realmente en términos de extensión ambiental hay un continuum entre este sector y lo que es la pura y real región amazónica. Los NUCAC, yo querría mover un poco esto así, los NUCAC se encuentran entre los grupos que tienen la movilidad residencial más alta del mundo. Entre los cazadores-recolectores, cuya movilidad residencial es muy, muy alta. Por lo menos, digamos, esto es lo que yo observé en la década de los 90, cruzando mis datos, también con los datos de otros investigadores, Franqui, Maecha, Cabrera, que estaban trabajando más o menos simultáneamente en la región, también los de Leonardo Reina, Mondragón y demás, Yunis, una serie de personas que desde diferentes ángulos estaban trabajando en ese momento, y que cruzando estos datos llegué a la conclusión de que en promedio hacían unas 70 a 80 relocalizaciones por año. Obviamente hay unos grupos que estaban más hacia la zona occidental, que se movían menos porque eran los que estaban más en contacto con el avance de la colonización de ese momento, ¿no? Una colonización que estaba muy vinculada a las plantaciones, sobre todo de coca. Y hacia el lado oriental estos movimientos, esta colonización era menor. Entonces a lo largo de mi trabajo yo traté de ir moviéndome siempre hacia el lado oriental para tratar de encontrar las bandas que estaban menos impactadas por el contacto con los colonos, ¿no? Esto me llevó a que la distancia que cubrían entre los movimientos residenciales era entre 400 a 500 kilómetros, ¿no? Pero no lineales, sino que hacían como una especie de circuito donde retornaban a lugares cercanos, ¿no? Esto es una distancia más o menos de un recorrido anual, ¿no? El promedio de grupos corresidentes, digamos, de miembros de la banda durante todas mis investigaciones, mi trabajo de campo, fue de 22, con, digamos, midiendo 26 bandas.
A veces repetían la misma banda, otras no, de un año a otro, pero tenían a veces composición un poco distintas, o sea que realmente podríamos decir que era una banda nueva, aunque muchos de sus miembros eran los mismos, ¿no? El mínimo era 6, realmente era una banda muy fraccionada debido al impacto de la colonización en la zona occidental. Yo creo que era realmente parte de una banda que se había fraccionado por este efecto, y el máximo 46. Cuando llegamos a 46, ahí era un grupo muy grande en el oriente que terminaba como fragmentándose y viviendo cerca, durmiendo, pasaban gran parte del tiempo juntos, se intercambiaban gente, pero a la noche terminaban durmiendo en 2 campamentos distintos, ¿no? Y esto me hace acordar un poco al número este mágico, ¿no?, de 50 que varios antropólogos y arqueólogos han mencionado, como que era un número a partir del cual ya los cazadores-recolectores muy móviles comenzaban a aficionarse. ¿Qué pasa? Que no está... Ahí va. Entonces, además de estos movimientos residenciales, estaban los movimientos diarios, que son los Daily Foraging Trip. No tiene una traducción muy clara al castellano, que más o menos tenían un mismo patrón en las 2 estaciones, ¿no? 8 kilómetros 30 en la estación lluviosa y otro 8 kilómetros 41 en la estación seca, lo que da un promedio anual de 8 kilómetros y pico, más o menos. Esto es round trip, quiere decir que es la distancia que recorre una persona, un pequeño grupo, cuando sale, recorre y vuelve al campamento, ¿no? Todo esto se daba, como ustedes imaginan, en un radio máximo de unos 10 kilómetros. Fíjense que las distancias máximas son 16 kilómetros en uno y 14,56 kilómetros en el otro. Lo que también está en concordancia más o menos con este radio de 10 kilómetros de explotación desde los campamentos residenciales, que ha sido propuesto por muchos arqueólogos desde la época ya de los inicios del site catchment analysis, ¿no? Y bueno, durante estos daily foraging trips, los Nukak cazan, generalmente cazan con cerbatana, como ustedes están viendo ahí, con dardos con curare, con veneno. La presa preferida una de las presas preferidas es el mono, o mico, como le dicen en Colombia, de diferentes especies. Pero también hacen algunas cacerías comunales. Una muy interesante, de las cuales pudimos participar varias veces, fue la cacería comunal de pecarí, que es así, ya la hacen con lanza. Y aprovechando las ventajas de que estamos en casa, les voy a mostrar una de estas lanzas, ¿no? Estas son las lanzas hechas, aquí la vamos a ver, es una lanza bastante larga, de una madera dura, que es la raíz epigia, la raíz hecha con la raíz que sale del árbol de chonta. Estas lanzas, digamos, son las que arrojan contra los pecaríes cuando los tienen arrinconados, los persiguen de atrás, y después los animales heridos se escapan, y generalmente las lanzas, como ustedes ven, son bipunta. Tiene una punta acá y otra punta acá. En la corrida se rompe la lanza en general. Entonces el animal termina corriendo con un pedazo de lanza. Ahí viene la ventaja de la bipunta, porque entonces agarran el otro pedazo de lanza roto, que lo van rastreando, y con el otro pedazo de lanza roto terminan de rematar al animal, cuando ya exhausto de tanto correr, se queda ahí en un lugar arrinconado y ahí lo terminan de matar. Esa diapositiva que ustedes ven ahí, esa foto es muy interesante porque es el momento cuando se están acercando al animal que está malherido. Los campamentos son de 2 tipos, ahora ya nos vamos a meter en este tema. Los campamentos de invierno, que son los que ustedes ven ahí, que están cubiertos con hojas de platanillo, con un área un poco central, la que ustedes ven ahí, donde hay un par de morteros de madera, y lo que ven a los costados realmente son 3 viviendas. De afuera parece una vivienda comunal, pero acá hay una vivienda, acá hay otra y acá hay otra, y cada una de estas viviendas tiene estas hamacas y los fogones, ¿no? Acá hay un chico sentado, por ejemplo, en una de estas hamacas, no sé si lo alcanzan a ver o parado, tampoco lo veo bien yo. Acá hay una gran cesta, dada vuelta, y demás. Pero ustedes fíjense que esta forma de domo prácticamente está insertada dentro de los estratos selváticos. Ven que hay grandes árboles acá cerca, así al lado. Quiere decir que si uno vuela en una avioneta, no ve este campamento, porque realmente está siempre debajo del dosel selvático. Y por eso a veces tampoco hay tanta luz, o sea, los Nukak, a diferencia de otros grupos, no necesitan abrir la selva para ocuparla, sino que más bien, como lo he dicho ya 1,5 millones de veces,
se deslizan entre los estratos selváticos, ¿no?, de la foresta tropical. Este es un campamento de invierno también, con 3 viviendas, 1, 2, 3, es una foto sacada desde arriba de una palmera. Lo que ustedes ven acá es la rodilla de un indígena ticuna que una vez nos acompañó y fue el que obviamente se subió hasta arriba de la palmera y no sé cómo hizo, pero abrazado a la palmera pudo sacar la foto, ¿no? Y acá ven a 2 chicos Nukak en el centro del campamento, en esta área un poco central, en esta área común que nos estaban mirando. Ese es el campamento de invierno, los que se hacen en la estación lluviosa, como se llama en Colombia, y después están los campamentos de verano, que son estos que ustedes ven acá, que tienen una forma más bien de una ameba, que no tienen techos, eventualmente ponen algún techo por si está por llover, pero siempre mantienen esta idea de que hay 1 o 2 hamacas o chinchorros por familia, generalmente la mujer abajo, el hombre arriba, la mujer con el bebé abajo más cerca del fuego, como esta que ustedes están viendo acá, y el fogón al lado, y el hombre en el chinchorro de arriba, ¿no? Este es otro campamento de verano, y todavía es más difícil acá incluso ver este entrelazamiento, ¿no? Ver un límite claro entre el adentro y el afuera de estos campamentos. Esta es una escena que a mí me encanta porque representa un momento de la vida cotidiana dentro de uno de estos campamentos, ¿no?, donde ven a un hombre comiendo, está comiendo tarriago, creo, los chicos jugando acá, y la mujer que está acá, que está quemando el pelo de un mono, de un mico, para comenzar a asarlo, ¿no? Primero lo asan, lo tuestan un poco para afuera, lo lavan y después, en este caso, lo hierven, aunque a veces lo pueden asar. Y acá tienen uno de estos canastos expeditivos, acá tienen una recipiente hecho con la genaria, acá tienen otro canasto expeditivo, que si ustedes ven acá, este es un canasto que está más seco, lo que tiene ahí estas fibras blancas son las flores de la ceiba, ¿no?, del árbol de la ceiba, que forma una flor, una especie de algodón, y este algodón es el que utilizan para hacer los dardos. Pero me estoy alargando mucho. Esta es otra escena cotidiana que también me gusta mucho, ¿no? Este es un campamento de verano, la madre dándole de comer a chicos, quizás no recuerdo exactamente, pero pueden no ser sus hijos, algunos sí, otros no, partiendo coquitos, creo que eran de Kumare, y acá lo que hay acá al costado es una parrilla de palos que generalmente son muy frecuentes en los campamentos de la estación seca, que se acercan a los ríos para asar y ahumar pescado, ¿no? Que después dura varios días. Ahora, acá nos vamos metiendo en el primer punto. Durante la ocupación de los campamentos, que generalmente tienen pocos días, hasta un máximo registrado por nosotros de 2 semanas, lo que sucede es que se van acumulando residuos en el piso, ¿no? Se va acumulando lo que es, digamos, la materia prima de la interpretación arqueológica. Y los campamentos de verano, que son ocupados muy poco tiempo, a veces hay campamentos que tienen 2 o 3 días, generalmente no sufren eventos de limpieza. Pero los campamentos de invierno, que son ocupados más tiempo y generalmente tienen un mayor consumo de vegetales, de semillas, de fibras, de estos canastos expeditivos que ven acá, racimos de ceje que ven ahí, tienen eventos de limpieza que se dividen en 2 tipos. Por un lado, los eventos que son relativamente cotidianos, cada 2 o 3 días, en este caso una mujer con el raquis de alguna planta barre, desplaza hacia los costados la basura, y después hay eventos que ya son de limpieza más formales, como este que ustedes ven acá, donde se limpia bien todo el borde del área más ocupada, alrededor del fogón y al lado de las hamacas, como ven acá, este lugar central, aquí ven el fogón, ¿no?, que se eleva un poquito, y estos eventos ya son eventos más importantes que generalmente, esto varía, se dan después de 4, 5 o 6 días, ¿no? Entonces lo que sucede es que la basura se produce muy, muy frecuentemente alrededor de esta área, pero durante la ocupación del campamento empieza a circular, ¿no? Entonces, ¿a dónde van estos depósitos de basura? Tratando de un poco usar la terminología, los conceptos de Schiffer y un poco también lo que Axel Nielsen también estuvo detectando en los procesos de formación de la basura,
encontramos que primero obviamente hay una basura primaria, hay unos desechos primarios que se producen alrededor del fogón, ¿no? Que es lo que estamos viendo acá. Después hay lo que se llama basura desplazada. Cada tanto desplazan un poco de basura hacia este lugar, que es un lugar como secundario, temporario. Y después, cuando hacen estos eventos más importantes de limpieza, juntan basura con otra basura que esté dando vueltas y la ponen en estas pilas de basura en la parte exterior de este límite, ¿no? Que ustedes ven acá más o menos del campamento. Y también se va formando una acumulación de basura primaria entre la pared de platanillo del campamento y la hamaca, ¿no? Esto es una especie de basura que se forma por esta acción que Binford mencionaba, que era como el primer actividad de limpieza, que sería el toss, ¿no? Como tirar. En este caso lo están tirando para atrás. No lo están dejando caer, sino que lo están desplazando hacia atrás. Y si vemos, estas pilas de basura forman este tipo de pila alargada, chata, donde ven estos canastos expeditivos, fibras de kumare, semillas, frutos de palmera, en fin, acá estos son campamentos que tienen pocos días, una semana, 10 días aproximadamente, pero se va formando una pila consistente de basura. Y obviamente las más grandes son las pilas que se forman afuera, que son estas de acá, ¿no? Donde ven que hay canastos expeditivos, fibras, y hay un porcentaje poco visible en la foto, pero también de huesos, ¿no? De los huesos que van comiendo, que quedan dando vueltas y que terminan tirándose en estos depósitos secundarios de basura. La basura que está atrás y la basura de los depósitos secundarios terminan siendo un buen indicador de la longitud del periodo de ocupación de los campamentos. O sea, cuanto más tiempo se ocupan, más basura hay en estos depósitos. En estas basuras de acá atrás y en los depósitos secundarios. Mientras que obviamente lo que se encuentra alrededor del fogón, incluso en el área central, que queda después del abandono del campamento, solo representa la basura descartada o las actividades que se llevaron a cabo desde entre los diferentes momentos de limpieza. Y cuando se abandona es lo que quedó desde el último evento de limpieza hasta el abandono. O sea que solo registra ese sector, mayoritariamente, un periodo dentro de la ocupación del campamento, ¿no? Este es el momento, después de esto, digamos, después de la producción de basura, viene el momento clave para nosotros, cuando se pasa esto de la fase, digamos, de la fase sistémica de la ocupación del campamento a la fase estática, ¿no? Donde lo que se produjo queda inalterado por la conducta humana continua, aunque puede tener obviamente variaciones por procesos postdepositacionales, tanto humanos como naturales, ¿no? Este es el momento donde están comenzando a abandonar un campamento de verano y donde ustedes ven donde la basura no es muy intensa, es básicamente hojarasca seca y en los alrededores, en los bordes, puede haber algún racimo de semillas de palma y demás. Ahora, este es el caso extremo, este es el piso de un campamento que es el que yo registré que estuvo ocupado más tiempo, este estuvo ocupado casi 2 semanas, ¿no? Y entonces, esta foto, me la van de haber escuchado varias veces porque fue un momento como clave, me acuerdo del momento que saqué esa foto, porque estábamos yéndonos todos con el grupo que se iba, nosotros también un poco a las apuradas cargando nuestra mochila, y este es el momento que saqué la foto y que se vea el sitio, la visibilidad arqueológica del sitio en el momento del abandono, ¿no? Entonces ven gran cantidad de cosas. Y esto, digamos, este relajamiento de las actividades de limpieza también ha sido visto por muchos otros arqueólogos en Australia, entre grupos australianos y demás, que indican que cuando bueno, el campamento se está por abandonar, se relajan un poco, se ponen un poco más vagos. O sea, los campamentos en general no se abandonan limpios, ¿no? Sino que bastante sucios. Y este es el piso del campamento, ¿no? Y acá tienen una visión cercana a una de las áreas cercanas al fogón, ¿no? Con restos de cerámica rotas, en la mano de un mortero expeditivo, esta recipiente de la genaria que estaba, se rajan a veces, entonces quedan, fibras de kumare, en fin,
un contexto bastante denso y en este caso bastante representativo de las actividades que se llevaron a cabo en el sitio durante la ocupación de ese sitio. Grosso modo, digamos, no una puntual, no la secuencia de actividades, pero sí, si esto tuviera una preservación 100% intacta, que no existe eso, pero supongamos, por eso yo quiero hablar de visibilidad arqueológica, es esto, depende de lo que queda, preservación arqueológica es otra cosa, es lo que va a quedar a lo largo del tiempo, eso depende de las condiciones ambientales de cada sitio arqueológico, y tiene mucho más que ver con los estudios de proceso, formación de sitio y tafonomía. Esto tiene que ver con la conducta de la gente que lo produjo. Entonces, cuando se abandonan los sitios, comienzan un proceso de decaimiento, se van secando los techos de ramas, así, como ustedes van viendo, yo más o menos lo tengo seguido. En este sector donde estaban la pilita de basura que queda detrás de la hamaca, empiezan a crecer plantitas, y estas plantitas, estas plántulas que ustedes ven acá, son las que vienen porque les entra el sol acá de costado, ¿no? Todavía tienen arriba, acá todavía queda sombra siempre, pero estas reciben un poco de luz lateral, y esto ayuda a un crecimiento incipiente de estas plántulas que, si ustedes ven, son todas iguales, todas pertenecen a la misma especie. En la medida que el campamento va decayendo, se empiezan a caer, se secan totalmente, como ustedes ven acá, el techo, los postes y los travesaños comienzan a caerse, y comienza un crecimiento ya más sostenido de esas plantas, ¿no? Como ustedes lo ven acá, ya estas plantas son más grandes y representan siempre, corresponden a 2 o 3 especies, 4 especies, que generalmente son las especies que consumen los NUCAC durante la ocupación de este campamento, ¿no? Y acá ya ven campamentos más avanzados en su estado de deterioro. Acá solamente se ve un gran pedazo de vasija fracturada, apenas se ve algún poste, algunos travesaños caídos, y ya las plantas más grandes. Este es otro campamento donde ya no se ven postes ni travesaños ni nada, pero sí se ve un claro con estas plantas que tienen una altura más o menos pareja, y ya en un estado muy avanzado es este que ustedes ven acá, que casi no se puede identificar el campamento, pero sí pueden ver de vuelta que todas estas plantas que están acá corresponden a 1 o 2 especies y que están creciendo en el campamento abandonado. Lo que tengo que decir es que, salvo alguna excepción, los campamentos abandonados no son reocupados. Cuando vuelven a un sector cercano, hacen un campamento en las inmediaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para resumir este punto, que me parece muy interesante, lo que están haciendo los NUCAC, creo que conscientemente, es un manejo de la foresta tropical, porque los campamentos abandonados se transforman como en huertos silvestres, en áreas donde todas esas especies que están desparramadas en la foresta tropical, que ustedes saben se caracteriza por tener una gran biomasa, pero una alta diversidad, o sea, hay muchas especies en una hectárea, no es así, en cualquier unidad de medida, salvo algunas especies, como el moriche, que puede acumularse así en bosques más o menos concentrados. El resto de las especies están repartidas por una alta productividad. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este sentido? ¿Qué es lo que sucede? Los campamentos abandonados concentran los frutos, algunas veces procesados, otros sin procesar, de estas pocas especies que fueron consumidas durante la ocupación del sitio. Entonces, estas especies tienen una ventaja adaptativa sobre las circundantes porque tienen una concentración altísima de semillas. Y como los NUCAC no cortan el dosel selvático, no están compitiendo con estas especies florísticas que son muy buenas rastreras, ¿no? Que son muy buenas competidoras por luz solar en los primeros estadios. Entonces, como no tienen la competencia de estas especies agresivas para la luz solar, porque estas especies están compitiendo por la luz allá arriba, ¿no? Son trepadoras que llegan arriba de las palmeras y están compitiendo por luz, no compiten con estas que están acá, y estas se desarrollan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al cabo de un tiempo, lo que encontramos en un campamento abandonado es una especie de store donde hay muchas palmeras de las 2 o 3 especies que son consumidas por los NUCAC. Entonces, aquí se va produciendo como un círculo virtuoso, porque los NUCAC
ponen los campamentos, los nuevos campamentos en las cercanías de estos parches de recursos, de estos huertos silvestres, como los llamo yo, y entonces estos huertos, esta área, digamos, de concentración de recursos va creciendo. De manera tal que al cabo de varios circuitos y de varias generaciones, tenemos áreas en la selva, en el territorio de los Nucac, con una concentración anormal de ciertas especies, muy útiles para los Nucac, no solamente en términos nutricionales, sino también en términos de la madera, de las fibras para hacer los dardos de cerbatana, de las hojas para hacer los techos, como el caso del ceje o del platanillo. En fin, para resumir esto, si cada campamento de los Nucac, como lo vimos nosotros, vimos entre 32 y 179 metros cuadrados. Sacando promedio, si hay unos 70, 80 campamentos por año, quiere decir que una banda produciría por año un área de concentración de recursos de unos 6.400 metros cuadrados por año. Si nosotros esto lo multiplicamos por 20, más o menos 20, 25, que era el número de bandas que estaban activas en ese momento en el territorio Nucac, que tenía cerca en ese momento de 10.000 kilómetros cuadrados, unas 10 millones de hectáreas, esto es muy poco. Pero si lo multiplicamos por 20, tenemos un área de 120.000 metros cuadrados, que sigue siendo muy poco, en esas 10 millones de hectáreas. Pero si esto le aplicamos el tiempo, ¿no? Si esto lo hacemos generación tras generación, año tras año, y demás, bueno, la transformación de la foresta tropical en algunas regiones puede ser significativa por la acción humana, ¿no? Entonces, la primera lección, y para resumir rápido esto, que quiero decir que los enseñan los Nucac, es que a diferencia de lo que nosotros los arqueólogos pensamos, que los cazadores-recolectores van hacia donde están los recursos, ¿no? Cosa que sucede en muchos casos, obviamente, en el caso de los Nucac, la propia movilidad de los Nucac genera parches de recursos. O sea, los parches de recursos son una consecuencia de la movilidad y no la movilidad una consecuencia de los parches de recursos. El segundo grupo que estuve investigando, y también lamentablemente menos tiempo todavía por situaciones bastante problemáticas en la región, es el de los Joti, que están en la zona de la Sierra de la Maigualida en Venezuela, que han sido estudiados por Robert Story, un etnógrafo, primero, bueno, por Coppens, después por Robert Story, un etnógrafo inglés, y desde hace ya 20 o 25 años por el matrimonio Egle-Sen y Stafford-Sen, que han continuado estudiándolos y que han hecho un trabajo etnográfico excelente, ¿no? En las 2 temporadas de campo que pude hacer, encontramos junto con Arturo Jaimes, el arqueólogo venezolano, encontramos cosas bastante diferentes a los Nucac, afortunadamente, lo cual me permitió a mí también abrir un poco estos modelos que estaba generando en mi mente sobre los cazadores-recolectores. Los Jotis son bastante menos móviles que los Nucac, hechos casi semisedentarios, por lo menos en el grupo que nosotros estábamos viendo, que estaban más cerca de los Yabarana, en las cabeceras de un caño que se llama Caño Parucito, de un río, y el río Parucito estaba como por este lado. Acá hay una sabana que se inunda, todo esto se inunda, acá hay una pequeña serranía entre el río y la Sierra de la Maigualida, que es esta que sube, y acá hay una ceja de selva que va bordeando el pie de monte y la sabana, ¿no? Y el campamento de los Nucac, de los Joti que estudiamos, estaba por acá. Gran parte de esto ha sido quemado intencionalmente, o sea que yo creo que como una parte también del manejo del ambiente por parte de los Joti, creo que esta sabana, esta floresta que se extiende acá, debe haber sido más extensa anteriormente a la instalación de estos campamentos, que no sé cuándo habrían sido. Los Joti tienen 2 tipos de campamentos, uno parecido al de los Nucac, como este que están acá, ¿no? con hojas de platanillo o de ceje arriba, con hamacas y con el fogón ahí al lado, y otros que son más permanentes, que ocupan durante pocos meses, que los hacen con hojas de atalea, que son estas pequeñas como cabañas en forma de domo. Nosotros estuvimos cuando una banda se estaba acercando a este campamento, se instaló en el campamento temporario que estaban acá mientras construían estas viviendas, y pudimos registrar muy interesante el proceso de construcción de
de estas viviendas que estaban preparadas para resistir fuertes lluvias, ¿no? Entonces acá tenemos, estas son algunas de las viviendas un poco ya baranizadas, ya con paredes de barro, un par y muy sedentarias, y al lado estas construidas en la forma tradicional. En otro sitio cercano, en Caño Mosquito, que nosotros también pudimos ver, casi todas las viviendas eran así, o sea que este es el tipo de construcción más clásica de los Joti, este estaba más influido ya por la presencia cercana de los Yabarana. Para ponernos acá de vuelta, esta es la sabana inundada a la que les hacía referencia, por acá viene el río Parucito, y esta es el borde de floresta tropical que se extiende al lado del Piedemonte, ¿no? Los Joti también salen todos los días de Daily Foraging Trips, con distancias un poco más largas que la de los Nucac. Esto tiene que ver porque están explotando mucho esta floresta tropical alargada, entonces tienen como una especie de camino central y de ahí salen a los costados, donde van y vienen. Esta floresta tropical, como les digo, está entre la sabana y río y el Piedemonte. Estas son salidas en general, son salidas más de menos gente que el caso de los Aguas, ¿no? Acá estamos una pareja, acá 2 jóvenes y acá una familia que venía de recolectar y de pescar. Lo interesante de los Joti, entre varias cosas, es que tienen patrones de fractura de huesos bastante particulares. Sobre todo el caso de los monos, como ustedes ven acá, hay 3 tipos de mono diferentes, están los nombres locales, mono blanco, arahuato y marimonda, y abajo el nombre en yabarana y en Joti. Y como ven, cada una de estas especies está fracturado de una manera distinta. Con lo cual esto ya empezó a llamarnos la atención, ¿no? Porque en el caso de los Nucac, por ejemplo, la fractura del cráneo generalmente se producía a través del occipital, pegando el cráneo contra un tronco, y de ahí con los dedos sacaban el cerebro. Mientras que acá había como un patrón muy idiosincrático para romper el cráneo, ¿no? Y lo que vimos también entonces es que el depósito de la basura de los basureros, de los Joti, tenían también un patrón muy idiosincrático. Y acá tienen más o menos este, que es un plano del campamento en uno de los trabajos de campaña. Estas son las 2 viviendas ya baranizadas, digamos, y estas son las viviendas al estilo Joti. Y acá lo que ven, los numeritos estos que ven aquí, son basureros específicos. Y estos son basureros abandonados que seguramente estaban cercanos a alguna de las viviendas de este tipo que en el pasado habría estado ubicado ahí. Y para este lado de acá es lo que nosotros llamamos, el atrás de la vivienda, el atrás del campamento subía la Sierra de la Maigualida. ¿Qué es lo que encontramos para nuestra sorpresa? Primero encontramos que el gran basurero central que estaba frente a la vivienda, que ven acá, este 1, estaba más o menos a unos 7, 8 metros, 10 metros de la salida esta, era un basurero donde estaban vaciando las cenizas del fogón y descartando las semillas, sobre todo de las 2 palmas que consumían con mucha frecuencia, que son corubo y cucurito, que son 2 especies del género Atalea. Entonces, este basurero, que tenemos las medidas por ahí, de varios metros de diámetro, tenía miles de semillas de estas 2 especies. Generalmente puede haber algún resto de especie cultivada, algún marlo de maíz, y en el centro un núcleo fuerte de ceniza. Y después vimos también otros basureros que tenían animales que estaban más o menos discriminados por especie. Encontramos algunos donde había restos de agutí, el agutí es el género Aciprocta, este roedor de unos 3, 4, 5 kilos, muy, muy frecuente en toda la zona, ¿no? Muy consumido además por los Joti y por los Aguá. Los monos y los agutíes, que tienen más o menos un peso similar, iban a los mismos basureros, como ustedes ven acá, ¿no? Acá están los cráneos partidos, algunos de agutí, otros de mono. Y además veíamos que, perdón, acá yo quería, me estoy olvidando, bueno, acá está el otro de acá, ¿no es así? El otro cráneo. Y este es el otro basurero. Y acá hay una cosa que quiero ver, ustedes ven que hay cráneos muy blanqueados, como este que está acá, y otros cráneos que todavía tienen un poco de grasa, o sea que estos basureros sufren diferentes eventos de depositación.
y ven que son acumulaciones bastante discretas, ¿no es así? Son mapeables, por lo menos, a los ojos de los arqueólogos, que siempre estamos mapeando todo. También los basureros de pescado, como estos que ustedes ven acá, tienen una forma bastante discreta. Y también vimos que había cráneos y huesos de mono a veces colgados en las ramas de los árboles que estaban cerca de los basureros. Acá está el basurero y acá estaban las ramas con los huesos colgados, ¿no? Acá hay una pelvis de mono con algunas vértebras lumbares adheridas, y acá ven 4 cráneos de mono, que como ustedes ven también están en distinto estado. Y este que está acá está muy ennegrecido porque antes de haber sido puesto acá, estuvo un tiempo colgando encima de uno de los fogones de la vivienda. Durante un tiempo suficiente, días, semanas, para ennegrecerse. Y después lo que encontramos también, más alto todavía, puesto más, eventualmente no son tan frecuentes, los cráneos de pecarí, y encontramos un par de mandíbulas de tapir ya puesto bien arriba, ¿no? La mandíbula de tapir con una fractura lateral en la rama horizontal, esto hecho con machete, obviamente, de metal. Y después lo que vimos también es que en algunas viviendas, sobre todo las más permanentes, tenían arriba de los fogones una cantidad importante de restos de animales que se estaban, como ven ahí, ennegreciendo, ¿no? Acá tienen como una ardilla, cráneo de mono, de picure, ¿no? de agutí, de este roedor, pelos de pecarí, mandíbula de mono, restos de diversos animales de columna vertebral, partes de la columna vertebral, y una bolsa hecha con la piel de un jaguarete. Entonces, ¿qué es lo que pensamos de esto nosotros? ¿Cuál es la interpretación de esto? Si bien nosotros no pudimos acceder profundamente y muy superficialmente al pensamiento de los Joti, viendo esto y viendo un poco qué es lo que estaba pasando con la etnografía, los datos etnográficos, creemos que lo que está sucediendo es que los Jotis, como tantos otros grupos, consideran obviamente, digamos, desde esta perspectiva amerindia de los grupos de los animales, que los animales comparten esencias vitales y humanidad con los seres humanos. Los Joti creen que por cada animal que ellos cazan, otro nace, y el espíritu de este animal que muere cazado o de muerte natural va a buscar el cuerpo del nuevo animal. Entonces lo que nosotros creemos es que este mantenimiento de algunas partes en los fogones es como para retener un poco el espíritu de este animal en el lugar hasta que pueda encontrar su nuevo cuerpo. Y esta idea de poner las cabezas también afuera, también tiene que ver, siempre en la cabeza está centrada, ¿no? la esencia del animal, tiene que ver un poco esto, lo hemos hablado, lo hablé en su momento con Eglesent, con orientar hacia el animal para que vaya a encontrar su nuevo cuerpo, ¿no? Entonces, esto nos dice que los restos óseos de los animales no son descartados así randomly, ¿no? Al azar, como nosotros pensaríamos, sino que están sujetos a estrictas normas culturales que están fuertemente enraizadas o estructuradas dentro de este pensamiento amerindio, de este pensamiento indígena, que le da agencia y una vitalidad humana a los animales, ¿no? Entonces, esto también nos hace reflexionar sobre la idea del descarte, ¿no? Y no asumir que estas sociedades simples, como los cazadores-recolectores, van a tener una conducta simple. Me parece que se cerró algo acá. Ahí está, bien, perdón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nosotros creemos? Es que los Jotis son una sociedad muy simple en términos socioeconómicos, en términos sociales de alguna manera. En esa zona no hay instituciones muy marcadas, son los niveles jerárquicos más bajos que he conocido en mi vida, pero sin embargo tienen patrones de descarte muy complejos, ¿no? Entonces nosotros como arqueólogos deberíamos estar
debemos estar preparados para enfrentarnos a estos patrones de descarte complejos y no asumir por default, como siempre lo hacemos, básicamente que la basura se tire en cualquier lado o se tire en el lugar que nos queda más cómodo a nosotros a veces, y lo proyectamos con mucha facilidad hacia el pasado, ¿no? De esta manera los Joti están creando un paisaje, un bondscape, llamémoslo, bastante complejo y que no tiene que ver ni con las características de los animales, ni con las características sanitarias, sino que tiene que ver con esta forma, con esta cosmovisión de ver el mundo, ¿no? Y esto también lo encontramos, por ejemplo, esta importancia que le dan a las cabezas, a los cráneos de los animales, los encontramos en muchísimos grupos indígenas del mundo. Este es un grupo, una foto de fin del siglo XIX de un Cheyenne con una cabeza de búfalo, ¿no? También haciendo un ritual, supongo yo, fenomenológicamente diferente, pero estructuralmente bastante parecido al que podría hacer un Joti para reorientar la cabeza de la presa y balancear un poco mejor ese equilibrio del mundo. Y ahora, para ir cerrando con el último caso, para que no se me haga demasiado largo, este es el caso de los Awá, que viven en la zona, en el estado de Maranhão, en los bordes de la selva amazónica brasilera, en el nordeste, y son de filiación tupí-guaraní. Este es un proyecto que llevé a cabo no yo solo, sino con dos arqueólogos y etnoarqueólogos españoles, Albuena Hernando y Alfredo González Ruibal, y con una antropóloga brasilera, Elizabeth Coelho. Entre los cuatro armamos este proyecto, que lo hicimos, fue uno de los últimos, ¿no? Duró hasta el 2006, 2007, o un poco más adelante, 2008 quizás. Bueno, los Awá eran cazadores-recolectores, todavía lo son siendo, pero no puros, digamos, sino que están en una transición hacia la horticultura, forzados un poco por el sedentarismo, al cual a su vez fueron forzados como una medida de protegerlos por la FUNAI, la Fundación del Indio Americano, indio brasilero, ¿no? en Brasil, que recolectó algunos grupos que habían quedado desperdigados producto de una colonización bastante violenta de la región y en algunos casos los pudo sedentarizar en algunas aldeas. Hay 4 aldeas en un territorio indígena de los Awá. Una de estas aldeas es la que se formó con estos segmentos de grupos esparcidos hace ya unos 20 años, 22 años creo, más o menos, quizás un poco más, que se llama Yuriti, y es ahí donde hicimos nuestro trabajo de campo. Ahí está la zona donde están los Awá. Y esta foto que ustedes ven acá es la vivienda tradicional de los Awá en los bordes de la aldea, donde vivía el último grupo, pequeño grupo que fue traído a la aldea cuando nosotros hicimos el trabajo de campo. Este grupo hacía pocos años, creo que 4 o 5 años, 4 años que había llegado, y habían encontrado, un poco más quizás, habían encontrado a este hombre con su mujer y sus 2 chicos y la mujer embarazada. Era lo único que quedaba, obviamente, de una banda mucho más grande, y estaban un poco huyendo y escapando a esa penetración de los madereros, buscadores de oro, fazendeiros, bastante violenta en la región, ¿no? Pero ellos ahora viven en una aldea que digamos que tiene todavía, como ustedes ven acá, o sea, les han provisto de techos y unas viviendas bastante diferentes a las tradicionales, ¿no? Sin embargo, algunos se resisten un poco, viven en las periferias de las aldeas y viven en unas viviendas bastante más tradicionales, ¿no? Como este hombre que ustedes ven acá. Esta es una de estas 2 viviendas a unos 500, 600 metros de la aldea donde vive él. Una cosa interesante de los Awá es que hacen campamentos logísticos, o sea, como estas aldeas está sedentarizada, está ocupada desde hace mucho tiempo, hacen estos campamentos que ustedes ven acá a distancias de 6, 7 kilómetros, creo que por acá tengo no apareció de 6, 7 kilómetros, 8 kilómetros máximo, donde van y se pasan algunos días, ¿no? Una semana máximo. Y esto que ustedes ven acá son los recorridos que pudimos hacer ya entre nosotros con GPS, y esto es
el recorrido de los daily foraging trips, y en los extremos, bastante cercanos de estos daily foraging trips, es donde ponían estos campamentos residenciales. Desde estos campamentos residenciales explotaban áreas cercanas que no podían ser explotadas, o si no, hubiera sido con mucho esfuerzo, desde el campamento residencial hasta acá, ¿no? Yo imagino aplicando un poco un modelo tratando de ver cómo ha sido el poblamiento de América. Me imagino más un modelo de este tipo, ¿no? Con aldeas, con campamentos temporarios, semitemporarios, que generan campamentos residenciales, logísticos, perdón, que después se van a transformar a su vez en campamentos residenciales, y entonces así progresivamente, generación tras generación, van ocupando el espacio. Imagino que un modelo como este, más parecido a lo que se llama, ¿no?, racimo de uva, ¿no?, va a un modelo de ocupación, me parece un modelo mucho más lógico, un modelo mucho más probable que algunos de los otros planteados, como el collar de perlas, ¿no?, con territorios que se van sucediendo uno tras otro, o como el de salto de rana, ¿no?, ocupando un territorio y yendo a ocupar otro territorio varios kilómetros más lejos y dejando áreas sin ocupar, ¿no? Sobre todo me imagino que este es un modelo interesante porque estos modelos permiten que la gente siempre siga manteniendo contactos con las generaciones que van quedando atrás, contactos necesarios, porque ninguno de estos grupos creo que haya tenido la intención de desacoplarse de sus parientes, de sus familias, de sus padres. Creo que es necesario siempre que mantengan estas nuevas bandas, creo que es necesario siempre que mantengan el contacto social con las bandas de las cuales ellos mismos se desacoplaron, a las cuales ellos mismos pertenecen. Entonces un modelo de collar de perlas o de salto de rana haría que estos contactos sociales sean poco frecuentes o más difíciles. Mientras que un modelo de racimo de uva permitiría que siempre hubiera una serie de territorios rodeados de otros grupos de la misma etnia, ¿no? Bueno, el número de residentes de la aldea era 38 cuando hicimos nuestro trabajo de campo, aunque esto varió un poco porque obviamente hubo nacimientos y muertes durante los 6 años que estuvimos yendo. Es interesante porque las técnicas de caza de los aguas son muy diferentes a las de los otros grupos porque no tienen cerbatana, sino que tienen arcos y flechas. Y los arcos y flechas les sirven también para cazar monos en la altura. Una cosa que tenía para mostrarles también era una de las, que no les mostré, pero les muestro ahora, una de las cerbatanas de los joti, ¿no?, que son bastante más elaboradas que las de los nucac, ¿no?, con una boquilla, que ustedes las ven acá, y son más, ¿sí?, más cortas, ¿sí? Y tienen también alguna mira acá en la punta, y tienen la mira acá, ven esto que está acá, a ver si lo alcanzan a ver, ahí la mira, esto es lo que sirve para apuntar, lo mismo que los aguá, para compensar la diferencia que hay entre el ojo y la boca. Esa diferencia se compensa con la mira. Cuando la boca se junta, cuando el ojo, perdón, visualmente se junta con este punto y con este punto, hace el mismo efecto que tendría la mira de los rifles nuestros, porque nosotros tenemos un solo punto, porque el ojo está directamente encolumnado en el tubo, digamos, en el caño de salida del rifle, mientras que en el caso de la cerbatana hay una diferencia que se compensa con estos dos puntos de mira. Una cosa bastante inteligente, ¿no?, bastante interesante. Y en el caso de los nucac, como en el caso de los joti, tienen una puntería espectacular, una puntería obviamente porque son individuos que desde que son muy chiquitos se están practicando, ¿no? Bueno, acá tenemos entonces los casos de cacería comunal, no los voy a poder desarrollar, pero fíjense también que son cacerías comunales que llevan bebés, ¿no? Un B, son bebés, son mujeres que van con sus chicos acompañando las cacerías comunales de mono aullador. Generalmente, a diferencia de los otros grupos, lo que hacen los aguá es detectar dónde están los monos aulladores. Los monos aulladores tienen una conducta que comen mucho, y después se quedan aletargados durante un tiempo largo en la copa de los árboles, de los palmeras. Cuando ellos detectan esta fase de comida y de aletargamiento, ahí es donde viene todo el grupo y los molesta para que salgan, pero los van como arreando desde abajo hacia un lugar
mientras que los cazadores suben a las palmeras hacia donde van los monos, esperan que se acerquen y desde arriba de las palmeras les disparan con las flechas, ¿no? Últimamente también han incorporado algunas escopetas que le dan la FUNAI, pero los AUA de Jurití siguen cazando con mucha frecuencia con arco y flecha por diferentes motivos, como ahora vamos a ver, ¿no? Y una cosa que vimos con Alfredo y con Almudena, que fue motivo de un trabajo publicado en el Journal of Anthropological Archaeology, como estaban viendo en el 2011, que se llama Ontology of the Self and Material Culture, Arrow Making Among the Awa Hunter-Gatherers, era que la primera cosa que nos llamó la atención, a Alfredo, a Almudena y a mí, era que siempre acarreaban muchas flechas cuando salían de cacería y usaban muy pocas. O sea, usaban muchas más que la expectativa de uso, ¿no? Y si ustedes ven, acá también tengo una flecha de los AUA, ¿no? Las flechas tienen casi 1 metro, 1,10 m, no sé si ustedes alcanzan a ver. Estas son las flechas para cazar mono, que tienen esta punta para evitar que el mono se saque la flecha. Están hechas con, acá salía la rama, ¿no? Entonces pelan acá para hacerle no sé si alcanzan a ver bien, esta púa lateral, que es la que funciona como si fuera un arpón, ¿no? Estas flechas que tienen el astil, esta es la punta de la flecha, este es el astil, ustedes lo van viendo, lo siguen viendo, y después llegamos acá a las plumas, que además tienen un alvéolo para evitar la vibración, ¿no? O sea, están curvadas las plumas, ¿no? Y acá atrás tienen la parte de atrás, ustedes alcanzan a ver ahí. Bueno, estas flechas ahora no pesan nada, pero llevar 30 o 40 de estas flechas durante 10 o 15 kilómetros es un incordio, sobre todo si uno piensa que usar solamente 3 o 4, al sumo. Esto nos llamó la atención y empezamos a ver que, además de acarrear flechas y pasarse mucho tiempo probándolas y sacándoles punta y demás, aquí es donde están llevando flechas, aquí están subiendo, es decir, a cazar desde arriba, encontramos que había 4 tipos de flechas. Las que llevaban generalmente son estas que se llaman más largas acá, que se llaman tacuara, y estas que se llaman iwa. Las tacuara, que por acá tengo una también, una tacuara pequeña. Estas son para animales más grandes, ¿sí? Como pecarí, por ejemplo, acá lo tienen, ¿sí? Hechas con caña, muy dura, madera endurecida al fuego, punta muy filosa, mucha penetración, un poco más cortas a veces que las otras, ¿sí? Acá la están viendo. Con estas tacuara las llevan en mucha menor proporción, hay de 2 tipos, unas directas y otras con un intermediario, como perdón, yo estoy con este que ven acá, ¿no? O sea, está el astil, el intermediario y la punta. Y después hay otras de madera muy endurecida, más chicas, que son estas que están acá, que son solamente para cazar el jaguar, ¿no? Jaguarete. Estas que están acá, madera muy, muy, muy endurecida, y de estas hay muy pocas y generalmente no las llevan. Estas tienen intermediario y el astil. Y otras que son las más frecuentes, que son las que les mostré acá, ¿no? Las iguas. Estas son las que llevan en mayor proporción y las que tienen más. Estas son acá las para cazar felinos, como ven, ¿no? Madera endurecida, muy buena calidad. Y después hay algunas que son unas puntas de mano, como esta que está jugando este chico de acá, que también a veces, en los registros arqueológicos, a veces, varios arqueólogos han discutido si muchas de estas puntas de proyectil obviamente no estarían funcionando más como puñales que como armas arrojadizas, ¿no? Acá tenemos un chico que evidentemente le está usando como un puñal o como un cuchillo. Una cosa que vimos también es que cuando uno de estos monos cae, cuando se le mete la punta esta punta que está acá, se le mete acá al mono, el mono trata de sacársela, pero claro, como tiene la púa esta, no puede, y entre tanto movimiento y tanto esfuerzo termina cayendo exhausto y medio desangrado. Entonces ahí van el resto de los que están cercanos y le tiran sus flechas también, y lo terminan de rematar, ¿no?
Pero lo que sucede también es que cuando retiran la flecha, generalmente la púa lateral, esta púa lateral que tiene acá, se rompe o se astilla un poco. O sea, hay muchas chances de que esta rematanza, un poco mucho más ritual que efectiva, termine dañando la púa lateral, ¿no? Bueno, acá estaba pescando con esta sigua también, estaba pescando una anguila. Este es un caso interesante, entre paréntesis lo hago para no hacer muy largo, pero hablando un poco siempre de los recursos y demás, ¿no? Cómo la planificación de los recursos, cómo siempre ha sido mucho más sofisticada de todo lo que nosotros podemos imaginarnos, ¿no? Este era un brazo del río que estaba como lateral, que formaba una laguna. Esa laguna se fue secando durante el tiempo que estuvimos. Y entonces él fue varias veces a la laguna, hasta que un día yo salí de cacería con él y fue directamente a esa laguna. Y ya, porque evidentemente, porque ya sabía que en esa laguna estaba esta anguila grande, así que llegó a la laguna, miró y cazó, la pescó, no sé cómo se diría esta anguila, que pesaba como 12 kilos aproximadamente, y después la llevó al campamento, y en los campamentos en la aldea Huá hay 2 cocinas comunales con 2 cocineros, 2 hombres cocineros en cada cocina, que son los que preparan la comida, ¿no? Después tenemos varios trabajos con Almudena y Alfredo y Beta sobre un poco, ¿no?, las diferencias de género y cómo han ido cambiando las actividades como producto de la digamos, modificación, ¿no?, por el contacto con Occidente. Pero es interesante, y se me está haciendo larguísimo esto, pero ese es un cuento que me gusta contarlo, porque él le iba diciendo, tiraron así la anguila, y le iba diciendo al cocinero que iba cortando pedazos. Entonces, el tamaño de los pedazos variaba un poco según la persona, ¿no? Entonces decía, el cocinero decía, no, un poco más, hacía un poco más, y entonces iba y se lo daba a personas específicas. O sea, el reparto muy equitativo, con pequeñas diferencias para toda la gente de la aldea, ¿no? La otra cosa que vimos también, que es interesante, es que muy pocas puntas se fracturan durante el proceso, ¿no? El proceso generalmente es de enderezarlo y de pulirlo, ¿no? Este es uno de los pocos casos donde Jamucomá, que era un agua, la rompió mientras la estaba enderezando, ¿no? Pero son casos ocasionales, es el único caso que yo vi. Y también, obviamente, a las tacuara a veces les hacen pinturas, a veces se le está pintando con un fragmento, con un pedazo del hígado de un pecarí. Y la cosa que vimos también con Alfredo y con Almudena es que emplean mucho tiempo en arreglar las flechas, en pulirlas, en arreglarles las plumas. Cada cazador, cada flechero tiene sus plumas de animales, de aves específicas, como estas que ven acá, y también pasan mucho tiempo del día arreglando, confeccionando y reparando las puntas. Y tienen muchas, y tienen como 2 grupos, unas que están siempre cerca del fuego, que son las que están calientes, que son como las que están vivas, como estas que ustedes ven acá, por ejemplo, o estas que ustedes ven acá, que están siempre al lado, arriba del fogón, a uno de los fogones comunales. Ahí ven los atos de puntas de proyectil. Fíjense acá que están estas que yo les digo que era para felinos, tacuara, y atos con puntas iguá para monos. Y hay otros arcos incluso que tienen arriba en el techo de las viviendas, como estas que están acá, que están como frías, como si estuvieran fuera de uso, ¿no? Entonces, y raramente las pierden. Las veces que he visto que han perdido alguna flecha, la han tratado de encontrar. Y en el mayor de los casos la han encontrado. Y en mis salidas de campo con ellos, que fueron las salidas que registramos entre todos, entre los 3, fueron cerca de 49 salidas de Daily Foraging Trip, yo solamente encontré un astil, yo no lo encontré, lo encontró él, ¿no?
pero ahí lo estaba mirando este astil acá descartado, ¿no? Y este astil obviamente pertenecía a una persona específica. Lo pudieron, cuando yo agarré el astil, me lo traje, cuando llegué a la aldea, esto lo he contado 1.000.000 de veces también, cuando llegué a la aldea con este astil, todos me preguntaban qué hacía con el astil de Taquía, dónde lo había encontrado. Sabían exactamente, a primera vista, a qué persona pertenecía. Pero básicamente lo que encontramos es que las puntas están descartadas en los alrededores de los campamentos, ¿no? Como ustedes ven ahí una gran cantidad de descartes, acá las tenemos medidas y las tenemos mapeadas alrededor de las viviendas, acá de vuelta. Y lo que en algunos de los inventarios que hicimos, encontramos varias cosas, ¿no? La primera cosa interesante, la buena noticia para los arqueólogos, es que, digamos, las puntas descartadas en frecuencia representan más o menos el mismo porcentaje que las puntas activas, o sea, están descartando las puntas con la misma frecuencia que las están usando. Abundan estas, las con gancho, las triangulares son menos, ¿sí? Las tacuara, y las otras para felinos no están, porque claro, son tan pocas que las chances de encontrarlas en el registro son mucho más bajas, ¿no? Es la pregunta, la primera, digamos, dato. Después encontramos también que muchas de estas puntas descartadas estaban claramente rotas o estaban muy bandeadas, ¿no? Y que por lo tanto no podrían ser reutilizadas. Esto tiene que ver con que traen la punta de la cacería, la punta se rompe, guardan el astil y tiran la punta, ¿no? Traen la flecha, guardan el astil y tiran la punta de flecha. Esto también es una conducta, digamos, que se ha registrado en otros lados y que se ha utilizado mucho para interpretar el registro de los sitios arqueológicos, ¿no? Por ejemplo, Nora Flangenheimer y su equipo están interpretando que las puntas cola de pescado, los pedúnculos de cola de pescado que se están encontrando en el Cerro del Sombrero, son producto de esta conducta, ¿no? De gente que estaba llegando con las flechas y las puntas rotas, sacando las puntas, volviendo a poner las puntas nuevas, pero conservando los astiles probablemente, ¿no? Que en el caso de la región pampeana debían haber sido bastante valiosos, ¿no? Pero algunas tienen algunos pequeños, como ustedes ven, estas son todas puntas que nosotros recolectamos como puntas descartadas, ¿no? Tienen algunos pequeños rupturas en la punta y en el gancho lateral, que podrían ser reparables. Es mucho más fácil repararlo que hacer una nueva, pero sin embargo estaban descartadas. Y también encontramos otras que estaban casi en perfecto estado, que tenían pequeños daños. Y cuando nosotros le preguntamos a una UAC, ¿qué pasa? ¿Por qué tiraste esta punta? Y dice, no, porque tiene acá una pequeña ruptura. Entonces, ahí es donde el concepto de qué se rompe o qué no se rompe empieza a hacer agua. Y desde nuestro punto de vista, y seguramente operativamente, estas puntas de flecha y guá eran fácilmente reparables, pero los aguá preferían descartarlas y confeccionar una nueva. Entonces es ahí como desarrollamos esta idea de que las flechas, es la idea esta que está en el artículo que dijimos, responderían a lo que se conoce como la tecnología del self, la tecnología del sí, ¿no? Esta tecnología que tiene que ver con la construcción de la identidad y de la ontología de la persona, y que no solamente están relacionadas con su función práctica, pero sino que tienen una función ontológica importante, ¿no? Entonces, ¿qué sería esta tecnología del self? Esta tecnología que tiene algunas características especiales y que está íntimamente relacionada con la construcción de la ontología de la persona, ¿no? de su ser mismo. Entonces, por ejemplo, tiene que ser, ¿cuáles serían estas características, ¿no? Están copiadas como están en el trabajo. Tienen que ser construidas por su dueño, ¿no? Preferentemente, o sea, no puedo agarrar una flecha de otra persona, la tecnología la tengo que hacer yo, ese objeto. Su fabricación, uso y mantenimiento requiere concentración y habilidad, o sea, no es algo que se haga expeditivamente o fácilmente, sino que son cosas que requieren habilidades y concentraciones especiales. Tiene que ser reconocida por otros como personal, o sea, otros tienen que poder reconocer que ese es un ítem personal, no comunal, no de uso
de todos. Bueno, aquí no está queriendo pasar. Ahí va. Tiene que ser individualizada de algún detalle, en algún grado, como que pertenece a una persona específica también, ¿no? Como el astil ese de taquía. Tiene que estar relacionada con su dueño, ¿no? Quiere decir esto que siempre la lleva de un lado hacia el otro, de alguna manera como si tuviera una extensión de su propio cuerpo, ¿no? Una extensión del cuerpo humano, y su uso y confección requiere una rutina y una repetición frecuente para reafirmar mediante este ritual la función ontológica que tienen estas tecnologías, y cuando su dueño muere, generalmente estos objetos son enterrados con él o destruidos porque no los puede usar otra persona, porque de alguna manera son considerados por el muerto y por los otros como una parte de su propio ser, ¿no? Entonces, esta visión ontológica que tiene mucho que ver con el ontological turn, ¿no? Que está llegando a la arqueología y que está siendo utilizado para mirar un poco también el registro arqueológico, nos permite también ver la tecnología desde otro punto de vista, ¿no? No quiero decir con esto que cuando encontremos una lasca perdida en el medio del desierto de Atacama, pensemos que se trata de un objeto para balancear y para reforzar la ontología de aquel que la confeccionó. Pero sí que ciertos objetos, yo imagino las piedras de boleadora, por ejemplo, en la región pampeana, que las encontramos enteras con mucha frecuencia en sitios arqueológicos, con una vida útil todavía muy larga enfrente de sí. ¿Por qué fueron descartados, ¿no? Entonces, lo que nos está enseñando, lo que nosotros creemos estar viendo, es que las puntas de flecha son un fin, obviamente, para cazar, pero también son un medio, perdón, para cazar, pero también son un fin en sí mismo. O sea, en estas situaciones de inestabilidad emocional e identidad que sufrieron todos estos grupos, reforzar su propia pertenencia, su propia estructura ontológica a través de la confección de artefactos, debe haber sido uno de los objetivos muy importantes. Entonces, para ir cerrando y no alargar esto ya excesivamente, cosa que ya hice y cosa que siempre hago, desafortunadamente no aprendo nunca y les pido disculpas, me entusiasmo y digo lo voy a hacer corto y lo hago largo, es que la lección que nos dan los Awá es que para ellos las flechas no son solamente un medio, no son solamente un objeto para cazar, sino que la confección de las flechas es un fin en sí mismo. Así que entonces, muchas gracias por todo, y en estos momentos tan difíciles para todos, a cuidarse. Gracias. No sé ahora qué es lo que pasa, Simón. ¿Simón? ¿Perdón? Sí. Ahí está. Estoy terminando de ver recopilar las preguntas. Vamos a dejarlo a Hamucomar riéndose ahí. Tenemos como 35 más preguntas, 3 páginas de preguntas. Así que algunas estamos conversando con mi tocayo cómo hacer para, primero, no sobrecargar ahora el tiempo que tenemos, ni a ti. Pensando que quizás podemos contestar algunas ahora y después hacer un pequeño cuestionario que le enviemos, que tú respondas muy concisamente y lo enviamos por correo a los inscritos. Sí, está bien, sí. Sí, podría ser. Muchas de estas cosas están publicadas, ¿no? O sea, Claro. O sea, algunas cosas meto por ahí nuevas, pero nada. Sí, mira, igual me disculpan los que preguntaron, algunas que se pueden editorializar un poco y juntar preguntas, y a lo mejor tú desarrollas un poquito sobre el tema. Bueno. Uno de los temas que aglutinó varias preguntas es la relación entre la intervención occidental que avanza y estos grupos. Sí. Entonces, ¿cuánta intervención, por ejemplo, tuviste en los NUCAC cuando lo estudiaste en los 90 y cuánto crees que puede haber cambiado las características que tuviste a cómo pueden estar ahora quizá?
Y en eso mismo, ¿cuánto se había introducido el metal, por ejemplo? Los NUCAC, había uno que tenía un machete, pero si tú habías visto metal en otra herramienta. Y a partir de eso, también cómo fue el proceso mediante el cual tú te insertaste o pudiste llegar a convivir con los NUCAC, cómo funcionó el tema del lenguaje, en general con estas comunidades, incluso con las otras también. Sí. Y cómo funciona un poco el contacto entre estos grupos con otros grupos y con los occidentales. Bueno, es como largo todo, pero voy a tratar de resumirla. El primer punto es que, obviamente, ninguno de estos grupos estaba aislado, estaban en diferentes fases de contacto con Occidente. Como la inmensa mayoría de los grupos indígenas del siglo XVI en adelante, que han recibido directa o indirectamente influencias de la colonización europea. ¿Sí? Incluso los grupos que están en aislamiento voluntario, más remotos, que cada tanto aparecen en algunos lugares de Brasil o el río Purús y demás, a lo largo de su historia seguramente han tenido algún tipo de contacto directo o indirecto. Esto, para decirlo brevemente, no invalida su uso como referentes analógicos, porque la analogía como recurso interpretativo de la arqueología no se basa en cuán prístino es un grupo o no, sino en la estructura lógica de la argumentación analógica, ¿no? del proceso analógico. Entonces, quiero decir con esto que evidentemente hay cosas que los NUCAC nos pueden enseñar y otras que no, porque se han transformado lo suficiente como para que no podamos utilizarlos como análogos, como referentes análogos para algunos aspectos del registro arqueológico que nosotros querramos entender. De todas maneras, quiero decir que en el caso de los NUCAC habían estado en un bajo nivel de contacto, ¿no? Revuelta, no quiere decir con esto que no hayan estado en contacto con los occidentales, muchos habían tenido contacto con nuevas tribus, habían tratado de sedentarizarlos y demás, pero lo importante es que la inmensa mayoría de sus patrones tradicionales estaban todavía funcionando, ¿no? Cazaban, recolectaban, pescaban, mantenían el mismo sistema de organización social, de matrimonio, su sistema, digamos, ideacional, simbólico, religioso, podríamos decir estaba casi intacto, porque a pesar de que algunas bandas habían estado en contacto con los misioneros de nuevas tribus, los misioneros de nuevas tribus no habían logrado pasar ni siquiera a la primera fase, ¿no?, de enseñanza de la Biblia. O sea que, y yo he estado en la misión de nuevas tribus 2 veces, ¿no es así? Así que conocí muy bien cuál era la relación entre los misioneros y ellos, y la verdad que los NUCAC pasaban de largo, se proveían de alguna cosa y seguían, y de hecho estaban mucho menos impactados por Occidente aquellos que tenían contacto con la misión, los que en la parte occidental estaban relacionándose cada vez más con el avance de la colonización, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que tenían objetos de metal, tenían algo de ropa y alguna otra cosa más, pero no mucho más, digamos, no mucho más. Y esto hace que, en términos de movilidad residencial y de subsistencia y demás, creo que estaban en un estado tradicional, digamos, en un estado tradicional quiero decir simplemente en un momento en el cual yo los vi, que lo estudiamos nosotros, que intersectaba su propia evolución y transformación y trayectoria histórica. Los NUCAC que están hoy en día son diferentes a los de hace 30 años, que seguramente eran diferentes a los de hace 200 años atrás, porque los NUCAC, como todos los pueblos del mundo, como todos los grupos, cambian, se transforman y no son menos ni más prístinos. No hay un momento cero en el cual los NUCAC estaban, ¿no? Esto es lo NUCAC 100%, y de ahí se fue transformando, sino que es un proceso de constante evolución y dinámica. Y nosotros lo intersectamos, lo vemos en un segmento de esa dinámica y de ahí tratamos de sacar enseñanzas, ¿no? Pero sí los NUCAC, bueno, los Joti estaban un poco más impactados, digamos, increíblemente, hacía mucho más tiempo que estaban en contacto los Joti con con Occidente, ya desde la década de los 60, que se las había encontrado, pero estaban rodeados de otros grupos indígenas, sobre todo Yecuana, Yabarana y demás, y esos le habían amortiguado mucho el contacto, aunque la mitad de los Joti, más o menos en la década, a principios de los 2000, cuando yo los estaba estudiando, estaban sedentarizados en dos misiones, ¿no? Una de las nuevas tribus y otra de unas monjas lauritas. Una de las misiones esta de nuevas tribus, creo que se llamaba Cañuguana, finalmente, poco tiempo después fue levantada por el gobierno de Chávez y había una especie de ciudad cívico-militar ahí con los Joti. Pero nosotros buscamos estudiar estos grupos
estas otras bandas que habían quedado entre las dos misiones que estaban en los extremos. Por eso nos metimos por el río Orinoco y por el Parucito, y nos metimos más arriba para estudiar esto, ¿no? Estos estaban un poco más impactados, aunque quiero decir que cuando estaba cuando estábamos en el campamento este del Alto Parucito, llegó una banda del norte de Caño Blanco que prácticamente me impresionó mucho, ¿no? Porque parecía estos grupos que estaban muy, muy, muy aislados, ¿no? Casi no tenían absolutamente nada tenían un repertorio instrumental muy, 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 muy pobre, digamos, tenían pocas cosas, y solamente tenían un par de un machete todo roto con una especie de mango y un par de cuchillos también todos rotos y raídos, y me daba la impresión de que esa gente, incluso por la reacción con nosotros, por la reacción que tenían unos perros que tenían con nosotros, que no nos dejaban acercarnos, esta gente estaba bastante, bastante aislada, ¿no? Bastante, hubieran sido estos grupos que uno dice ideales para poder trabajar más. Obviamente, nosotros sabemos hoy en día que aquellos grupos que están aislados no debemos perturbarlos, hay toda una política y una ética que dice que nos dice que los grupos que están aislados, ese aislamiento es un aislamiento voluntario, que no están aislados porque quedaron allá perdidos y no saben que existe Occidente, sino que sí saben que existe Occidente, sí saben que existe nuestro mundo, pero no quieren ser parte de él, ¿no? Entonces, no tenemos que ir a hacer nada con ellos, ¿no? Hay todavía algunos grupos en este estado, en el Chaco paraguayo, en el Chaco boliviano algunos, en Perú y en Amazonas. Y los aguas estaban sedentarizados y tenían una afluencia fuerte de objetos occidentales que les daban los de la FUNAI, pero ellos también tenían su resistencia. Por ejemplo, no querían cultivar, durante muchos años se habían resistido a cultivar. De hecho, el jefe de la FUNAI tenía que contratar campesinos para que cultivaran, porque ellos no querían cultivar. Al final, en los últimos años, estaban cultivando un poco de mandioca y demás. Pero la comunicación siempre fue muy difícil, difícil con los aguas, con los nucac, muy difícil al principio. Después, gracias a que un par de veces, en 3 campañas me acompañaron unos nucac que habían quedado como huérfanos entre los colonos y que mantenían su nucac y hablaban un castellano bastante bueno. Me servían un poco de traductores, aunque no se imaginen que la traducción era literal 1 a 1, como nosotros podemos traducir del inglés al castellano, sino que hablaban un rato largo entre ellos y me lo resumían en 3 palabras, ¿no? Y decían, bueno, sí, que nos vamos a casar mañana, decían, bueno, y habían estado hablando 15 minutos más o menos para decirme eso. Era un poco frustrante, pero eso es lo que pasa. Nunca me pude quedar el tiempo lo suficientemente largo para aprender la lengua. En el caso de los nucac y el ojote hubiera sido dificilísimo. Son grupos lingüísticos independientes, dificilísimos, y eso solo hubiera requerido un proyecto en sí mismo. Los ojote fue dificilísima, nunca pude tener ningún traductor ni nada, y ellos casi no hablaban español, y bueno, y tenía algunas palabras que había conseguido del vocabulario que había hecho Robert Story y alguno más. Obviamente si hubiera ido a los ojote que estaban en las misiones, podría haber tenido una comunicación más fluida, pero digamos, perdía de alguna manera conducta tradicional y ganaba en comprensión de otros aspectos, ¿no? Preferí ganar en conducta tradicional y perder en comprensión profunda de algunos patrones mentales. Y con los aguá fue bastante fácil, porque los jóvenes ya hablaban, primero porque la lengua es de origen guaraní, y es mucho más fácil de aprender, y los sonidos son mucho más familiares para nosotros, y porque los jóvenes ya hablaban portugués, un portugués relativamente fluido, o sea que la verdad que la comunicación era muy buena entre los aguá. Como siempre pasa, cuanto más occidentalizado de alguna manera está el grupo, más fácil es la comunicación, pero más patrones tradicionales perdemos, ¿no? Y sobre todo se pierde mucho más de cultura material tradicional, ¿no? Que es un poco siempre lo que nosotros buscamos, además de entender sus conductas, es tratar de ver qué es lo que queda, ¿no? Cuáles son los derivados materiales de esas conductas para
poder entrarle al registro arqueológico con alguna herramienta analógica más o menos adecuada, ¿no? No sé si me quedó alguna arista sin contestar, Simón, vos que tenés las No, preguntas enfrente. de eso yo creo Entre tanto que sigo estuvo tomando bastante vino acá. completo. Espero que ustedes me acompañen, no me dejen tomando solo acá. Después hay otro set de preguntas, un poco sobre la discusión de la pertinencia de la etnoarqueología o la utilidad. Una persona más académica a lo mejor preguntó qué te parece la posición de Gosselin sobre la utilidad de la etnoarqueología. Pero también, en particular en Amazonía, si te parece que es pertinente seguir haciéndola en grupos actualmente y cuál puede ser la aplicabilidad de estos modelos considerando la gran variabilidad que hay entre las distintas sociedades amazónicas. Y también, ¿qué te parece de hacer etnoarqueología de la caza en grupos que no son cazadores, sino que a lo mejor son rurales ya, agricultores, digamos, pero siguen teniendo algunas prácticas de caza? Entonces, como otro. Bueno, bueno, yo creo que, a ver, creo que la arqueología necesita referentes analógicos, ¿no? O sea, para interpretar el registro arqueológico, como sabemos, no es autoevidente, necesitamos tener referentes analógicos, ver, bueno, cómo se puede haber producido ese registro arqueológico, cómo puede haber sido la conducta de las sociedades que las produjeron. Evidentemente la arqueometría nos puede ayudar en mucho, nos puede ayudar en cosas técnicas, en cómo, para qué se usó una vasija específicamente, o contra qué raspó un artefacto, o cómo impactó una punta. Pero ni la arqueología experimental ni la arqueometría nos pueden dar un contexto social, humano, económico, ideacional, donde se inserte esos artefactos o esos desechos que nosotros estamos estudiando, ¿no? Y ese contexto solamente creo que lo puede dar la etnografía, la historia, la etnoarqueología. Con la ventaja de la etnoarqueología que tiene una mirada muy, muy ajustada y muy interesada en tratar de entender no solo la conducta, sino qué es lo que queda de esa conducta. Y tratar de sistematizar esa observación y de hacer modelos que sean operativos, ¿no? Como los que hizo Binford, como los que hizo Yellen, como los que hicieron tantos etnoarqueólogos, como el trabajo de Longacre en Kalinga, como el trabajo que hicieron tantos etnoarqueólogos. Yo creo que la etnoarqueología obviamente tiene los problemas que tiene la analogía en general, ¿no? Que nunca podemos saber exactamente cuáles son las relaciones de comparabilidad exactas entre la fuente y el sujeto, entre el registro arqueológico y el grupo humano que nosotros estamos utilizando contemporáneamente o históricamente para sacar información. Pero la verdad que yo pienso que nosotros no estamos en condiciones de desperdiciar nada, ¿no? Que cualquier recurso que nos sirva a los arqueólogos para interpretar registro arqueológico es bienvenido, y creo que la etnoarqueología tiene una posición privilegiada mejor que otros, ¿no? No la única, obviamente, es complementaria de muchas otras miradas, pero creo que la etnoarqueología nos permite generar modelos operativos para esto. Y voy a dar dos ejemplos, el de Amazonía, por ejemplo. Hay muchos trabajos contemporáneos sobre el tema de la domesticación en Amazonía, ¿no? Los trabajos de Arroyo Calín, por ejemplo, ahora los últimos de Iriarte, incluso los trabajos estos sobre manejo de las palmas, que están desarrollando Javier Aceituno y Gaspar Morcote, y ahora Iriarte también y todo, que los NUCAC son un referente analógico espectacular, digamos. Lo que nosotros estamos viendo entre los NUCAC ahí es ese momento en el cual, digamos, son cazadores-recolectores, pero están modificando la distribución de las plantas sin alterar genotípica ni fenotípicamente las especies, ¿no? Una especie de management, ¿no? De manejo de plantas. Este es un momento, digamos, crucial de la historia de la humanidad, digamos, porque el paso siguiente, el que viene después, sería ya plantar las especies y empezar a cruzarlas y tratar de privilegiar las que son más grandes o las que tienen los frutos más gordos. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de darle una mirada micro a un proceso que seguramente se dio en el pasado, que dejó sus registros, o sea, gran cantidad de semillas de pocas especies, concentración de partes de recursos. Tenemos la oportunidad de dar una mirada micro que no se la podemos dar antes. O sea,
salvo algunos trabajos de Pous y demás que habían trabajado sobre esto, no hay ninguna mirada en América del Sur, en las forestas tropicales, tan específica que haya podido registrar tan en detalle este proceso como el que podemos registrar entre los NUCAC, ¿no? Entonces, ¿cómo decir que esto no es útil? Digamos, ¿cómo pensar que esto no tiene utilidad, ¿no? Me costaría decir, o sea, quiero decir, esta no es la herramienta, esto no es el martillo que nos va a servir para golpear todos los clavos del mundo. No, obviamente que no. Pero hay algunos clavos que con este martillo lo vamos a poder golpear bien. Me imagino todos los estudios que se están haciendo ahora de poblamiento inicial de Amazonía, están usando a los NUCAC como referente, ¿no? Hemos tenido el privilegio, la suerte de poder estudiarlos cuando todavía estaban manejando la foresta tropical de una manera bastante tradicional, sin comer arroz, ni estar usando tomates en lata, ni cazando con escopeta, no es así, ni viviendo raspando coca al lado de un colono. Entonces esa oportunidad única, maravillosa, la cual yo me siento siempre muy privilegiado, me siento sumamente afortunado de haber podido verla, nos abre una ventana que tiene para mí un valor, digamos, incalculable para la arqueología, ¿no? Lo mismo que la arqueología de la infancia, por decir otro caso, lo mismo que el tema de género entre los aguá, que es un trabajo que ha desarrollado bastante bien por impulso de Almudena Hernando, por ejemplo, ¿no? Las diferencias que hemos visto entre el rol de las mujeres antes del contacto y después del contacto. En fin, se me ocurren muchos más ejemplos. Y para resumir uno solo, el caso de los Joti, ¿no? Yo en mi tesis doctoral encontré un basurero en la región pampeana que tenía solamente huesos de guanaco. Entonces yo dije alegremente, ¿cómo los indígenas van a estar repartiendo la basura? Si esto tiene el 95% de guanaco, quiere decir que representa el 95% de la dieta de carne de ese grupo durante la ocupación de ese campamento. Hoy no estaría tan seguro, me gustaría excavar más, a ver si por ahí no encuentro a 30 metros, a 20 metros, un basurero que tenga solamente huesos de ñandú, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo hace 30 años, cuando hice mi tesis doctoral, nunca imaginé que un cazador-recolector relativamente simple podía estar discriminando la basura y poniendo los huesos del animal en un lado, los huesos del animal en el otro. Me parece que es una conducta más, ¿no? Nuestra, reciclar basura, bolsa verde, bolsa roja, bolsa azul. Sin embargo, ahí lo veo operando. Entonces, a mí me prende una luz roja para decir, bueno, guarda con los basureros, ¿no? Que no están representando solamente el descarte así alegre de cada cosa, sino que hay conductas muy idiosincráticas en la forma en que se descarta la basura, como también ya lo dijo Hodar y tantos otros postprocesuales que han estado visto antes. Y para redondear con Gosselin, así, no hacerla muy larga, creo que fue un trabajo bastante provocativo. Gosselin tiene un trabajo magnífico, excelente, ha hecho en África, y lo he usado y he admirado su trabajo. Creo que el trabajo ha sido bastante provocativo, y creo, como hay un trabajo de Lyon y de Nicholas David, como dicen que creo que él critica una forma antigua de hacer, una forma muy, muy naive, muy ingenua, muy simple de hacer en la arqueología. Creo que está criticando a lo mejor una arqueología de hace 30 años, ¿no? Y me parece que fue provocativo y divertido, pero que su crítica no es una crítica medular ni a la metodología, ni a la teoría, ni a la práctica de la arqueología. Gracias, Gustavo. Quiero, bueno, a nombre de todos nosotros, todo el equipo de la Universidad Austral de Chile, agradecerte, y también la asistencia. Quiero que todos los asistentes que quieran prender sus pantallas podamos vernos y, Victoria, estoy viendo acá, darle un aplauso a Gustavo por la charla. Gracias. Gracias, Victoria. Gracias, Ángel. Veo algunos. Muy bien. Yo digo por eso, yo tengo muchos amigos en Chile, por eso mucha gente escuchar la charla. Hace mucho que no nos vemos y dijeron, vamos a verla a Gustavo un poco. Sí, qué bueno ver a tantos amigos, amigas, colegas, encontrarnos. Obviamente, como dijimos al principio, esperamos que estén muy bien y que podamos cada viernes seguir juntándonos a esta hora. Estamos el viernes muy que viene felices. le toca al otro Simón, ¿no es así? El viernes que viene. Le toca a Simón. Rafa.
Rafael Labarca. Rafael Labarca, Rafael Labarca. Y el otro vos. Quedó la vara bien alta para Rafa. Bueno, Esperamos también una excelente convocatoria, pero quiero transmitirles la alegría también de estar acá y vernos en este momento que es tan significativo y relevante para todos. Tenemos más de 40 preguntas anotadas, las dejamos como el chat se puede guardar. Bueno. Vamos a enviarle las preguntas a Gustavo para que él pueda, sin recargarlo de más trabajo, generar una pequeña respuesta y la vamos a compartir por la lista de correos con los cuales ustedes se inscribieron. Sí, así todos van a poder ver respuestas generales o bueno, un formato que podamos concordar contigo, Gustavo, para conocer tu opinión. Lo que podemos hacer, me sentiría más cómodo y sería más fácil, hacemos un videíto, me mandás las preguntas, las contesto, en un videíto, lo grabamos Súper. Mejor todavía. Excelente. Muy bien. Y les quiero pedir permiso para que podamos tomar una foto que nos inmortalice en este momento histórico, que lo va a tomar Mariana Urrutia, nuestra periodista y anfitriona en esta reunión. Bueno, en Colombia muy atentos de la exposición. Mil gracias, Gustavo. Ahí va, excelente. Muchas gracias. Ahí te estaba viendo. Bueno, todos pueden abrir sus micrófonos si quieren saludar a Gustavo. Viva la etnoarqueología. Acá estoy viendo un montón de amigos ahí dando vueltas. A los amigos colombianos seguramente que... bueno, han conocido mi trabajo. Hola, Gustavo. Hola, profe Fernanda. No me veo, pero aquí estoy. Mónica Verón, veo Mari. No sé quién es Mari, pero saludos, Mari, también. Hola. Sí, doctor. Hola, Normi. Hola, gracias. Fernanda, ¿cómo va, Fernanda? También. Muy genial la charla. Hay varias huacas acá, hay varias huacas. Rato, ¿qué tal? Están todas, Norma. Como digo, son todos amigos los que Estuvo muy entretenido. Espero que se hayan tomado algo. Interesante. Muchas gracias, Gustavo, de Perú. Gracias. Bueno, le reiteramos, la convocatoria fue fantástica, hubimos 340 personas en un momento entre el Zoom y el Facebook, varias gente de Sudamérica, obviamente, también en Europa nos comentaron, le agradecemos sinceramente la asistencia y bueno, una felicidad de vernos y esperamos poder verlo y mandándole un gran abrazo también desde el sur a todos y todas ustedes, que estén muy bien con su familia y que viva la arqueología. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, déjame, la verdad que un placer en estos momentos también de todos que estamos tan encerrados y todo. Yo quería una breve reflexión al final, ¿no? Muchas veces me acordé de cuando los NUCAC recibieron la gripe, ¿no? En aquel momento, y las ventajas y las desventajas que tuvieron, ¿no? Porque una gran ventaja es que estos grupos que están, digamos, como tan aislados entre sí, era difícil que la gripe se extendiera entre ellos. Pero el gran problema es que como estaban todos tan compactados, como ustedes vieron, una vez que uno se infectaba, todos se infectaban, ¿sí? Entonces, una mortandad grande de gripe en el primer momento de contacto, que fue un par de años, 2 o 3 años antes de que yo llegara, un poco los misioneros lo habían registrado y todo, ¿no? No sé, he pensado mucho, ¿no?, en las ventajas y las desventajas de estas sociedades en estos momentos de este COVID-19, ¿no?, que a todos nos ha alterado la vida y nada, bueno, cuídense todos entonces, para la próxima conferencia. Muchas gracias. A los amigos chilenos que siempre han sido tan amables conmigo y bueno, y siempre me están invitando a dar charlas y cursos. Y nada, tengo muchos amigos allá y un abrazo y beso a todos ellos. A los argentinos y al resto también. Bueno, hasta listo. la próxima. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Chao. Gracias, Simón. Chao, Ángelo. Apagamos, ¿no? Sí. Sí.